que dicen diseñen la función fitness. Entonces la idea es que cuenten un poco cómo es la función, qué ideas tuvieron como para asignar el fitness de este problema, digamos. Agustín, Ariel, Ezequiel, Dante, que recién llega. Vamos. Un voluntario, si no lo voy a elegir yo. Ah, no pasa nada. Sí, entramos tarde, así que no te preocupes. Recién arrancamos. El problema de los unos y los ceros, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo han hecho Sí. la función de relación para empezar a discutir? No cómo la implementaste, en todo caso, cómo la han hecho, oral, aunque sea. Discutamos de ahí. Bueno, por lo menos decir que terminaste el cuestionario. Bien. Dante, por lo menos fíjate, trata de leerlo de nuevo al enunciado y tenerlo, así vas tirando ideas mientras algún otro Sí, aporta. La idea es que lo piensen, no es que lo hagan, lo implementen ahora. Tienen idea de cómo lo resolverían, nada más. Son ideas. El sí. último ejercicio del práctico 4, sí. Empieza diciendo dado una cadena binaria de n bits. Ese es el problema de 1 y 0. Creería, a mi entender, que ese es el punto más importante de ese práctico, porque básicamente les termina de cerrar el entendimiento de lo que es cada uno de los operadores, porque básicamente al ser tan sencillo, tiene un par de particularidades que se ven fácil, que si fuera otro tipo de problema, aunque sea o sea, que sea sencillo, pero este es como que muy visible los efectos que tiene, no sé, un operador, un cambio o la función de evaluación, etcétera. O sea, es bien notorio. Cualquier cosita que ustedes toquen se nota fácil. En otro problema Sí. es que es un poquito más difícil de verlo. Bueno, por eso es que siempre lo ponemos y nos resulta muy didáctico el ejemplo. Ese sería por eso está muy bueno que lo hagan y lo planteen a conciencia, porque si lo sacan andando y lo sacan adelante, van a tener realmente, van a ganar un conocimiento mucho más profundo de lo que tal vez hoy mismo ustedes mismos están creyendo que ya tal vez lo tienen o lo dominan. Sí, no nos olvidemos, Diego y Adrián, que el último video de cómo se ajustan los parámetros está hecho con ese ejemplo. O sea, a la larga, como dice Diego, eh, es muy notable, es uno de los mejores ejemplos justamente para mostrar ese tipo de cosas. Cuando uno le pone poca mutación, demasiada mutación, cuando vas tocando los parámetros, se nota en la curva cómo cambia. Entonces, y se extiende ese mismo análisis al algoritmo en sí. Es más, cómo hacer la función ya es un buen ejercicio. Martín, José, chicas. Y como disclaimer para el ejercicio, ese no lo inventamos nosotros, lo tomamos prestado con el debido permiso de un profesor, también un doctor, que casualmente ese curso lo habíamos tomado Adrián y yo en su momento. Y nos pareció genial y bueno, y ahí es donde lo implementamos a la materia. Me sigue pareciendo genial. Profe, tengo Profe, una. Bueno, vos primero, José. No, iba a preguntar sobre la función fitness. No la hicimos Sí, todavía, pero la pensamos, que era a ver. o sea, teníamos que contar por mitad, digamos, o sea, recibíamos un array o una lista de unos y ceros y teníamos que contar la cantidad bueno, de unos de un lado o al revés creo que era, o sea, por mitades y Ujú. devolvíamos una suma o algo así contando, o sea, la suma de las cantidades de los dos lados. Entonces, la mejor solución iba a ser la suma de esos dos valores. O sea, el valor más alto era porque tenía mayor cantidad, ya sea de unos y ceros en cada una de las partes, de las mitades. Ese es un buen punto. Si yo quiero el número más alto, vos me decís, tu fitness sería
el número total, la suma de todos, me parece que eso no te va a dar te va a dar la No, mitad no, de no, lo no, bueno, no, no, la sí. suma de todos no, sino ir contando, digamos, las veces que aparecen. eh, claro, claro, eso. Ok. ¿Cómo implementarías eso? Esa es a la larga la pregunta. Ahí, E ir sumando los aciertos, digamos. con unos if está medio pedestre. O sea, sí funciona. Si vos me decís, si esto es uno, lo cuento y sumo, y si no, no lo cuento y no lo sumo, funcionaría, pero a ver, depende cómo lo ejecuten, es una de las aproximaciones más pedestres que se me ocurren, pero funciona. Eso en matemática y en computación yo diría que mientras funcione, dale, implementalo así y después buscamos otra mejor. Hasta donde yo A ver, funciona. una ¿Bien? pregunta. Eso que dijiste está muy bien. Eh, ¿Cuál sería el valor fitness, por ejemplo, si vos tenías un vector de 10, el n alfa, ese que aparece en el enunciado n igual a 10, vectores de tamaño 10, ¿qué valor tendría el fitness la mejor solución? O sea, cuando tenés la mitad exactamente llenas de 0 y la otra mitad exactamente llenas de 1, ¿cuánto valdría en ese caso? Claro, Valdría n. Ok. sí, Ok, bueno, sí. Entonces ahí vos o sea, para cualquier otra solución diferente de esa óptima, te da un valor más bajo. Entonces, como fitness, cumple el requisito, digamos, o sea, le da un valor muy bueno a tu buena solución, digamos, o a la que se acerca a la buena solución, y le da valores malos a las soluciones totalmente malas. O sea, se da cuenta que tenés, en vez de la primera mitad, en vez de ceros, tenés todos unos, o sea, tenés invertido. Eso debería darte el peor fitness o uno muy malo, no necesariamente el peor. Y bueno, el criterio que estás contando funcionaría. O sea, es una de tantas posibilidades. O sea, que es correcta dentro de todo. ¿A alguien más ¿Cuál se le sería? ocurrió alguna diferente Está bien, antes que o cambie, Adrián. sí, ¿Cuál sería dale. justamente el peor fitness que podés conseguir ahí? Sí. ¿Está claro? ¿Alguien tiene dudas sobre esa forma de ejecutarlo? ¿Está bien? Ese fitness va entre 0 y n. Si le erraste a todo, 0. Si le pegaste a todo, n. Y si le pegaste a algunos, bueno, mientras más le pegues, más alto te va a dar el puntaje. Funciona. Punto. Hay que hacerlo, hay que recorrer cada vez. No será muy eficiente, pero anda. ¿Estamos? ¿Quién más usó Yo, el mismo? Sí. yo voy a contar una opción que tiraron otros alumnos de años anteriores, Mm. que es totalmente incorrecta, pero la voy a tirar como para contársela, no, no es una opción válida, o sea, ténganlo en cuenta. Lo que hicieron es, por ejemplo, tiene un vector de 10, n igual a 10, entonces chequearon con if si la primera mitad era 0 y la primera mitad era 1. Si se daba esa condición, el fitness valía 1, por ejemplo. Y si no se daba esa condición, daba 0. O sea que el valor de fitness, los valores posibles de fitness, era binario, o era 0 o era 1. ¿Cuál es el problema de eso? A ver si alguno quiere opinar. O sea, si tenía una solución, sí, No, no hay claro, evolución ahí porque va a ser todo malo todo el tiempo. Sería al azar que le peguemos a la función buena. Y ese es el pero ¿por punto. qué pasaría eso? Sí. Porque se le asignaría la misma probabilidad a todos los individuos si le fallan en un dígito. Todos Es, valdrían cero. Muy bien. exactamente, ese es uno de los problemas y es grave. O sea, al principio uno arranca con una población al azar y obviamente tendrían que tener muy buena suerte para que de entrada aparezca la mejor solución, pero generalmente no va a aparecer. Entonces, como todos no van a ser la mejor solución, le va a asignar el fitness 0 a todos, o un valor X, pero igual a todos. Entonces, como dice ahí su compañero, la probabilidad que se usa en la ruleta o en el SOS va a ser la misma para todos.
Entonces como que va a seleccionar al azar, le va a dar igual una solución y la otra, no va a haber diferencia, por más de que las soluciones sean muy diferentes entre sí. Algunos van a tener más unos, más ceros, más ubicados a la mitad, pero van a ser muy diferentes. Pero incluso al ser diferentes van a tener el mismo fitness. Entonces el algoritmo genético no va a tener cómo guiar la búsqueda, básicamente. ¿Se entiende? Ese es uno de los problemas. ¿Cuál es otro de los problemas? A ver si alguno más encuentra algún otro inconveniente de hacerlo así binario o cuasi binario. El silencio. Va, o sea, es medio capciosa la pregunta porque es un problema, pero en este caso no lo sería. Les digo yo porque es medio rebuscado por ahí lo que estoy preguntando. Fíjense que si va evolucionando, va, no evolucionando, porque va buscando al azar y de pronto aparece la mejor solución. O sea que tengo todos cero fitness y de la nada hay un individuo que tiene fitness 1. Entonces fíjense que ahí la probabilidad se va a disparar. Entonces, en una generación o en muy poquitas, en 2 o 3, van a empezar a tener copias del mismo individuo. Entonces ahí es donde se produce lo que se llama la convergencia prematura, o sea, van a empezar a tener copias del mismo individuo. En este ejemplo por ahí es bueno porque justamente es la mejor solución, pero tal vez en otro problema diferente donde ustedes tienen un fitness que no, por ejemplo, es muy similar el fitness entre los individuos, de golpe uno tiene un fitness muy diferente, no necesariamente el óptimo, pero es muy diferente. Entonces lo que van a lograr con eso es que en muy poquitas generaciones haya más copias de ese y se pierda toda la información que ustedes tenían de los otros individuos. Esto es por la probabilidad que se asigna en la ruleta. Entonces lo deseable en una función fitness es que entre un individuo malo y uno bueno haya como una transición de fitness entre los individuos que están en el medio, que son más o menos buenos o más o menos malos. Entonces la idea es que siempre haya una transición. El ejemplo que yo les puse, el extremo donde se fijaron, si la mitad era 0 y la mitad era 1, le asignaba fitness 1, es como un caso extremo donde no funcionaba y en ese caso cuando lo corregí no funcionaba porque obviamente al azar es difícil que salga la solución óptima. Pero es un caso llamativo donde, bueno, un alumno se le ocurrió eso, que si bien iba por buen camino, porque la idea es chequear, estaba bien chequeado, que chequeaba la primera mitad que sean 0 y la mitad 1, pero no pensó en los casos intermedios, solo pensó en qué fin le quería dar a la mejor, porque ya sabe cuál es la mejor solución, y le puso como un else cualquier otro valor, pero no. En cambio acá la que propusieron hace rato, la suma, esa sí tiene como una transición, o sea, si se va apareciendo más, cada vez más a la mejor, al óptimo, como que le va asignando un valor cada vez más alto, pero es progresivo. Eso le ayuda o le da la capacidad al algoritmo genético de, bueno, de orientar la búsqueda, saber hacia dónde ir, cuál individuo debería modificar para llegar al óptimo y cuál debería descartar o considerar menos para hacer la búsqueda. Así que la opción que tiraron está muy bien por ese sentido también, que es progresiva, así le da un buen fitness a todos, ya sea al bueno, al malo y los que están en el medio. Adrián, Sí. para todos, ¿cómo se llama esa? Primero, una pregunta. ¿Lo que está ocurriendo ahí es exploración o explotación? ¿Qué es lo que hace ese algoritmo bien y qué es lo que hace mal? Primera. Y segundo, ¿cómo se llama esa tendencia que llama Adrián, está en los videos, a que cuando aparece una mejor solución que la demás, de golpe gana? Tiene un nombre. Claudine. No, es el nombre del hecho de que aparecen muchas copias. Yo te digo la tendencia, que es el dibujito que de golpe aparece una que es 10% mejor de las demás y ya en 2 o 3 generaciones gana. Lo dimos en spread, en esa misma clase, tiene un nombre, que hay una característica de la selección de hecho y del algoritmo en general, que cuando aparece una solución un poquito mejor que la demás, de golpe gana todo.
eso es que la es muy grande. La que es muy grande. Vale ver el video, vale ver los apuntes, vale todo. Vale, busca en internet y me Hola, cuenta. profe, ¿es la presión de selección? Sofía, yo te estaba extrañando. Sí, es la presión de selección, que la presión de selección es muy grande. Los que no saben de qué estoy hablando, anoten y vuelvan a buscar en la clase de selección. Cuando aparece una solución un poquito más grande que las demás y de golpe gana todo, eso se llama presión de selección. La presión de selección es excesiva o a veces baja y por eso aparecía la clase de linear rank. ¿Está? Entonces lo que dice Adrián es que, bueno, y exploración versus explotación. Chicas, Sofía y Florencia, todos los demás también. ¿Qué hay? ¿Hay exploración o explotación en ese caso? ¿Qué es lo que hace Ahí bien? hay explotación, profe. Explotación. Yo digo que es exploración. ¿Ah? En el caso de la función que tiraron, era Sí. exploración. No hay explotación porque da igual, todas las funciones son 0 y hay una que sea 1. No hay forma de explotar nada. Es exploración, Exacto. es al azar. Es un paisaje plano, no tenés forma de explotar la información que te dan. Llegás por azar. Entonces, hay mucha exploración, es todo exploración, y no hay ninguna forma de explotar lo que ya tenés. No hay crecimiento de ningún tipo paulatino. Lo que decía Adrián, por eso estoy tratando de relacionarlo con el resto de los conceptos. No hay explotación, porque no tenés forma de saber para dónde hay algo mejor ni cómo combinar para obtener otra mejor solución. Son todas iguales. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Claro, o sea, la información que ustedes pueden explotar es el fitness. Pero si dos individuos tienen el mismo fitness, no tienen nada que explotar ahí, puramente al azar. Por eso es Sí. que está bien la acotación esa, que en ese caso no habría explotación de la información, porque no tienen un valor de fitness que le ayude a guiarse para nada. Está bien la acotación. Última pregunta. Sí. Y esa otra que había dicho alguien, de decir que fuiste de Ariel, que decíamos, supónganse que yo sumo todas las componentes 1 que aparecen. ¿Esa como función de fitness está bien o no? ¿Por qué no la uso a esa? ¿Cuál es el problema que tiene? Aparentemente va a ser una buena explotación de la información. ¿Por qué no me sirve? Sí, Sí, porque, profe, si por ejemplo el vector son 10 unos y va a tener un fitness de 10 y va a ser mayor a uno que tenga la mitad 1 y la mitad 0, que es la solución óptima. ¿estamos? Entonces, no me sirve porque no va donde yo quiero que vaya, pero es una mejor función que la otra o no, Sofía. ¿Cuál otra? Disculpe. Que la de ir Estábamos contando los diciendo, aciertos. claro, esa medio constante. No, la constante que habíamos dicho recién que estábamos discutiendo. Que La chequea binaria. si es la óptima o no. El if, básicamente. Yo creo que es un poquito mejor. Es mejor porque tenés una pendiente, tenés para explotar información. ¿Ah? Va a ir para otro lado, pero va a ir bien. ¿Está claro eso? Sí, profe. No la uso porque no va donde yo quiero, pero va a ir bien. Es una buena función que tiene pendientes, que tiene funciones mejores y peores, tiene componentes para explotar y debería andar bien. Es un buen diseño, pero no me lleva donde yo quiero ir. ¿Ah? ¿Alguno más pensó alguna otra alternativa? La haya probado o no, es pensarla, si la pensó al menos. Como ¿Cuál es para discutir. mejor que la de contar los aciertos a la izquierda y aciertos a la derecha y sumarlos, profe? ¿Cómo? Repetime, disculpame, se cortó. Habíamos dicho al principio la solución de contar los aciertos a la izquierda, contarlos, o sea, partir el vector a la mitad, cortar los Sí, ceros a la izquierda, los unos a la derecha y fijarnos, sumar los dos números y sí. poner eso como fitness. Que andaba, pero era, según el profe, pedestre. ¿Cuál es mejor que esa? ¿Cómo la hago No, mejor? lo que te dijo es que por ahí la implementación, depende cómo lo hiciste. Ah, El tema es que si el valor está correcto, o sea, es la suma, debería funcionar. Pasa que no es la única solución, hay otras formas de hacerlo.
vos simplemente pusiste el fitness igual a la suma de la cantidad de 0 y la suma de cantidad de 1. Hay otras maneras. Es correcto lo que dijiste. O sea, pedestre por ahí porque le diste alguna información de cómo lo implementaste. Capaz que se refirió a si es óptimo o no. Pues si lo haces con Sí, un for o con un if, depende cómo lo haces, pero la idea está bien, la idea es correcta. Por ahí coincido. creo que ibas a eso, Adrián, porque Sí, vos sí, creo que sí, sí. dijiste algo de eso. Ujú. Sí, o sea, el decir contar los aciertos es medio ambiguo. Acá estamos en la parte de tratar de programar específicamente cómo lo has hecho. Hay varias formas de hacer eso. Y bueno, después creo que desambiguaste, decir pongo un for y un if y lo parto en dos, eso ya es cuestión de mostrar el código. Pero como solución, bueno, dividiste ahí, fijaste uno por uno, si están bien o mal, es una forma correcta de hacerlo. ¿Alguien más? Uno más, distinta. O que sea una variante de esa, qué sé yo, no es exactamente así. Sí. Interesante. ¿Cuál sería el valor de fitness del óptimo en este caso? Ah, ok, que ya entendí. Es como le dan 10 puntitos al intento y le sacan un punto por cada posición que esté más adelante. Sí, o sea, la idea sería muy parecida, es la forma de implementarlo es lo que cambia. Este, pero sí, funcionaría también, es una alternativa. ¿Lo llegaste a probar ese? No, no, una idea. Debería funcionar. Este, Sí, ok, es cuestión de probarlo. Yo enseguida voy a mostrar una, pero voy a mostrar la que dijeron primero, que es la suma. Capaz que tire algún tip de qué otras cosas podrían hacer, pero la idea es que tiren. Esta alternativa está buena, porque es una forma distinta de implementar algo muy parecido. La idea es la misma, porque hay una suma involucrada, vos lo tomás como resta, pero básicamente te fijas lo que te pide el enunciado, que sean todos cero la primera mitad y todo uno la segunda. ¿Alguno más? ¿Alguna variante de eso o del anterior? ideas, chicos, chicas. Si no paso a mostrar, no voy a mostrar en un principio el fitness, sino que voy a mostrar cómo funciona el genético para ese fitness X, que todavía no lo voy a mostrar cómo es, para que vean qué debería darles y cómo debería evolucionar el genético con este problema. ¿Ya? No sé, Adrián, si querés que ya muestre o vamos discutiendo un poco más algunas Yo ideas. diría que discutamos alguna otra cosa, cómo han ajustado, ¿alguien lo entregó? ¿Cómo han ajustado los parámetros? ¿Qué problemas tuvieron, por ejemplo, antes de que lo largues a contarles? Sí. Profe, nosotros hemos intentado ajustar los parámetros del ejercicio 2 siguiendo el video que estaba en el aula y tenemos Bien, un problema porque la segunda función del ejercicio 2, lo que es la mejor solución es como una recta horizontal en cero, o sea, no sube en ningún lado como que... eh, Hermoso. sí, Ujú. y no entendemos por qué pasa, hemos cambiado las generaciones y la cantidad de individuos y no entendemos bien porque siempre es una recta en cero. Un gran ejemplo ese. sí. ¿Querés Eh, Dale. dale, perdón, después de dar mi No, eso, comentario. si se anima a mostrar el código. Bueno, sí, sí, lo puedes mostrar. Si yo no, en algún momento pasa que esa función es una función que no vieron en High Climbing, por ejemplo, es una diferente. Tenés que fijarte primero si la función está bien graficada y estás usando la función correcta. Y segundo, tiene una particularidad esa función. ¿Tenés código para mostrar? Así lo mostré y te voy comentando. Si no, muestro yo Sí, por lo menos. sí, no tengo problema de mostrarle.
Lo que Sí, aunque sí es sea que, la función esa que tenés problemas, la sí, gráfica. Creo que lo que te dijo Adrián es lo principal. Cuando uno tenga una función y para conocerla y si pueden, grafíquenla. Si tienen muchas dimensiones, bueno, listo, chao, no van a poder. Así que, pero Hay si gente no, que se, Ahí sí, está. hay gente que se Eso es. doctora en visualización de datos. Sí. A ver, ¿tu problema es por qué la línea azul es plana o entendí mal? sí, porque nosotros veíamos en el video del profe, primero que la función es distinta de esta, entonces ahora creo que sí hemos hecho mal la gráfica, y que esto como va escalando así y la mejor solución como que tiene la Bien. misma formita, no es completamente igual, pero tiene una forma y sin Ujú. importar la cantidad de individuos o de generaciones que le pongamos, siempre es plana esta. Ahí, ¿cuántos pre- individuos tenés? Ya Pregunta, es como para ir evaluando. 50 Eh, individuos y 10 generaciones. ok. O si le pones muy pregunta para el poquito. resto. Sí, dale, dale. Sí, sí, Perdón. sí, dale. Pregunta para el resto. ¿Podés volver a la gráfica, Sí, profe. María Sofía, o como estabas? Yo te digo María, Will te Sí, dice me Sofía, así que bueno. Eh, Acá lo que está bueno es combinar el entendimiento de las dos gráficas. Si puedes subir un poquitito sí. para que... Ahí. Ahí está, perfecto. Eh, ¿Ustedes qué creen que lo que está pasando? Es muy sutil lo que está pasando, y por lo menos lo que yo interpreto con esta gráfica, a mí me da indicios de qué es lo que puede estar pasando rápidamente y sé dónde comenzar a tocar. Pero le pregunto a la clase. ¿Qué es lo primero que ven? Y de ahí yo les pediría también que recuerden cuando tuvieron que graficar la parábola o otras cosas. ¿Qué es lo primero que les llama la atención? Sí. Primera pregunta, ¿está bien o mal ese valor? ¿Qué es el primer instinto? ¿Dónde estaría el óptimo en esa función? Creo que una pregunta más, que engloba más esas dos, También esas Sí, otras dos Dante, preguntas. ¿Cuál es el óptimo? Porque acuérdense que este es un benchmark. Un benchmark es una función donde ustedes ya saben la respuesta y es simplemente para probar una heurística a ver qué tal funciona. Acá ustedes ya saben cuál es el óptimo. ¿Dónde está el óptimo de esa función? El máximo, digamos, llamémoslo así. El mínimo son las dos puntitas azules. Pero el máximo, ¿dónde está? En qué coordenadas X y Y está ese máximo? En, Menos 2. No, ese es el mínimo. El máximo, pregunto yo. Ah, mm, no, porque fíjate que hace como una M. Claro, es como una E. Si lo ves en el plano y ponerle que sea. Es como una M que se hace ahí justo cuando I vale 2. Si cortas esa línea ahí donde está marcando con el cursor, es como una M. O sea que no es exactamente el extremo, digamos. profe, Tampoco es el centro. yo lo tengo en 1,1. A eso llega la resolución de mi genético. Bien. mm, 1, 1. le falta. Sí, puede ser 1, 1. ¿Alguna otra Falta un opinión? toquecito, pero Sí, le falta un poco, pero está bastante bien. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si te digo en menos 1, 1 en vez de 1, 1? ¿Puede ser o no? Esa no es la misma altura que 1, profe. Es la O sea, misma no. altura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál de los dos es el óptimo? Supongamos que esa es la más alta y están a la misma altura. ¿Cuál de los dos es el óptimo? Los dos. Los dos. Muy No bien. necesariamente tiene que haber un óptimo, puede haber muchos. 2, n, infinito. Fíjense que
en esta gráfica, en esta función en particular, el óptimo vendría a ser como una especie, si se imaginan una curva, es una U que se forma, eh, es como una, no sé si tiene forma de parábola, Adrián, creo que sí, es una parábola que se Sí, forma ahí arriba. Sí, una parábola. Entonces, para toda este la lado, curva, ahí donde está sí, marcando con el cursor, está marcando bien ahí, todos los puntitos que pasan por esa curva son el óptimo. Entonces, si me dijeron que está en 1, 1, supongamos que es parte de esa curva, entonces ese 1, 1 es el óptimo, pero el menos 1, 1 también es el óptimo. O sea que, ¿cuál es la dificultad acá? Que a veces el genético puede encontrar uno de esos óptimos y lo ejecutan de nuevo y va a encontrar otro que está a la misma altura. O sea, el genético funciona bien porque está encontrando el valor más alto. Pasa que justo este problema tiene muchos puntos donde el valor más alto es el mismo valor. Entonces, sí. depende para dónde se orienta el genético, a veces pueden terminar en una parte de la parábola, por ejemplo, ahí donde está el puntito ahora el negro, donde encontró ahí, compañero, la mejor solución, y en otra ejecución puede ser que terminen en la otra parte de la parábola, en la otra punta. ¿Cuál es Ahora, correcta? Las dos son correctas. pero ella preguntaba por qué queda plana. Bueno, sí, ahora vamos a eso. Fíjense que como hay muchas soluciones que son el óptimo, vos siempre arrancas con una población al azar, ¿verdad? En este caso vos le pusiste 50, o eran, creo que 50, algo así, me acuerdo bien. Le pusiste Sí, 50. 50. Entonces, si vos lo ejecutaste al azar, al principio, al menos una de esas 50 cayó muy cerca de esa curva. Entonces, desde la generación 0, generación 1, vas a tener un valor que es 0 o muy próximo a 0. Entonces, desde el inicio de la corrida vos vas a ver que la gráfica azul va a estar siempre cerca de 0. Pero es porque la gráfica azul agarra tu población, se fija cuál es la que tiene mayor fitness y se queda con eso. ¿Ah? Entonces vos desde el principio tenés algo que es muy cercano a 0. Si vos pudieras a ese mismo gráfico acercarla a la curva azul, vas a ver que no es constante, sino que es próximo a 0. Pasa que por la, por la resolución, llamémoslo así, del gráfico, vos ves que es una línea, pero en realidad no debería ser una línea. Si vos pones menos individuos, ponele de 5 o 10, vas a ver que ahí ya no vas a tener tanta suerte de que justo se te dé alguna de esas soluciones cerca del óptimo. Entonces, de ponerle 5 y correrlo. Si ahí te da plano es porque hay algo mal, digamos, o algo incorrecto. Sí, lo tengo que correr al de arriba primero. Sí. Bueno, Recuerden algo. Cuando les dije lo de la parábola, ¿qué es lo que pasaba cuando lo iniciaban random al individuo? Adrián, tengo muchísimo retorno de voz. Sí, sí, perdón, yo tengo ese problema. Ah, no, no hay problema. Cuando ustedes arrancaban con la parábola y ponían random el punto de partida, a veces ocurría de que caían en el medio y el algoritmo no hacía nada porque ya llegó al óptimo. Pero ustedes se acuerdan que lo que habían hecho, habían seteado, o por lo menos Adrián lo había dado así en el práctico, seteó que el inicio sea una de las puntas de la parábola. ¿Para qué? Para que tenga que caminar el algoritmo de high climbing por la parábola. Esto ocurrió exactamente lo mismo. Tiró muchos individuos. Recuerden que en high climbing tenían una sola solución y partían de acá. En cambio acá, como es al azar, los individuos, lo que ocurrió fue que cayeron en algún punto, en algún buen punto, y ese quedó el mejor en casi todo momento. Y en este caso, como le volvió a tirar, es lo mismo. El azar ese, de dónde cae, lo mejor sería setearlo, por ejemplo, en una de las puntas, o intentar que la mayoría de los individuos caigan en alguna de las puntas, para que vean cómo comienzan a subir por la pendiente hasta llegar a algún punto de la parábola superior y que es toda una región y cuando lleguen al primer punto, bueno, ese va a comenzar a ganar. sí, hacer Pero una población.
hacer una población Sí. mala a propósito. Claro, exacto. Si quieren pueden ustedes, como dice, salir con una población hardcodeada, digamos, ponerla ustedes, poner los valorcitos de los 5 individuos. Supongamos que este problema es muy sencillo, así que con 5, 10 individuos lo resuelve sin drama. Eh, entonces, hacerlos que partan desde una punta de las de abajo y de ahí que arranque. Y ahí van a ver cómo el algoritmo responde. También lo otro que les digo, seguro que a muchos les pasó de que se dejaron engañar por la visual. Entonces, conozcan bien los gráficos, no piensen que es el primer vistazo, sino que jueguen un poco, intenten usar una representación diferente, eh, como para poder tener un entendimiento, porque tal vez si le hubieran girado un poquito a la figura esa, la que estamos viendo, hubieran entendido de que, bueno, parece que hay toda una región y no es simplemente, eh, porque a primera vista, como que parece que siempre sube, 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 y la punta de atrás, digamos, del final es como que si fuera el punto máximo, pero no es así, es solo por la inclinación de la figura en 3D. Así que tengan mucho cuidado con eso, porque tal vez ustedes van a tirar mil veces el algoritmo y van a decir, nunca me llega a la punta esta de arriba, de atrás, pero no, era toda la zona de la parábola el máximo, entonces ustedes van a estar ahí como que ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué mi algoritmo no funciona? No, el algoritmo estuvo haciendo bien, lo estuvo haciendo correcto, solo que ustedes lo estuvieron visualizando mal. Tan sencillo como eso. Sí, pasa también lo que decíamos recién, uno no sabe bien a dónde converge, dónde debe converger y demás. Lo que dijo Adrián al principio, y lo que está diciendo Diego ahora, es que hay que saber que tu función, porque esto es un benchmark, es claro que la función esta tiene dos óptimos por lo menos. Ya vamos a ver el resto de la parábola en algún otro algoritmo que los encuentra todos, pero en este caso por lo menos tiene que quedar claro que las dos puntas de la montaña de la M, ahí cerca de 0, 2, esos son con un óptimo, ¿está? Pero eso lo van a entender, como dice Diego, moviéndola, enganchándola. Por ejemplo, fíjense que no llega exactamente a 0, hay que ver si la función, como la definió ahí, llega al borde donde está tocando el cursor, si llega a tocar ahí o el valor de 0 ese está bien. Igual me parece que ya es sospechoso que de nuevo arranca con la primera generación en 0 si le ha bajado los valores. Sí, eso estaba por comentar. A ver, ejecutarlo de nuevo, por favor. Fíjate que no es 0, es casi 0. Eso, por lo menos ahí se ve un poquito más ese efecto. Ahí correrlo de nuevo. Sí, es extraño. Fíjate que ahí la recta no está en 0, pero es como que se quedó con el individuo que generó al principio. No encontró nada mejor. Entonces ahí puede ser que haya algún tipo de problema en el operador o habría que verlo en detalle. Sí, eso puede ser, profe, porque usamos dobleta. Lo Si planeamos querés, cambiar a... puede ser, no, pero en ese caso, a ver, ¿qué más puede ser? Los pasos que está dando son muy grandes, que nunca hace que genere más. O sea, ¿qué operadores tenés implementados? En cruzamiento y mutación, ¿cuáles son? Disculpe, estaba hablando muteada. Tenemos el boundary y el step, que estos son los que hemos hecho en la clase pasada. Y de crossover este. Y el... A Pregunta ver, para baja, todos. si tenés los dos, probá con otro. A ver, bajado ¿dónde está el código? Sí. El código del ejemplo. Ya que tenés implementado dos de cada uno, bueno, cambiarlo. Fíjate si está mal. Fíjate que ahí en crossover estás usando el uniform. Sí. Ponés arit en vez de uniform. Fíjate si es eso. Bien. Si está bien implementado, ahí debería funcionar. Sofía, subí un poquito. Sí. ¿A este, profe? Ahí sí se nota, ahí sí, mira.
Sí, Ese en es ahí se nota la mejora, ahí se nota una buena convergencia del promedio. O sea, en principio debería estar bien el. Listo, vuelve a probar, dale. Es lo que sí. pregunta Adrián. Está raro. Es extraño. Sí, aumentarle un poquito los individuos porque le habías bajado a 5. Ponerle 20, una cosa así, o 15. Ahí. Ah, y son 10 generaciones también, donde ponen subirle un poquito. Pues lo que está abajo parece bien. Sí, Ahí es toma los extraño que haga últimos. eso. Sí. Está muy raro. A ver, si querés, hagamos una cosa. Sí, Muestro yo el código, pues lo tengo implementado eso. sí, Vemos perfecto. cómo serían las gráficas, teniendo mutación con más cruzamientos. Y vamos bien, si alguno de esos casos da como el tuyo, ahí podemos como diagnosticarlo un poco. Si no, yo te diría que me lo mandes al código ese, como que lo presentás, mandarlo al aula virtual y yo te lo reviso. Y ahí te ayudo a ver, porque ahí se me hace que hay un poquito, algo extraño de ver, porque si usaste el mismo código para el de arriba parece que funciona bien, el de la Sí. gastrina. Entonces debe ser un caso muy extraño, no sé. Eso te funciona bien, la gráfica es lo que debería ser. Si querés hacer así, mandalo ahora, subilo, así como usted, y yo te lo reviso. Y ahí te ayudo a ver cuál es el problema. Por más que Bien, no lo hayas perfecto. terminado, si no has terminado el punto 3 no importa, subilo así, Sí, y cuando lo termines lo volvés a subir, no hay drama. ok, perfecto. Como Gracias. para seguir con la clase y no pararnos en eso y ayudarte Sí. a resolver el problema. Bien, Este, ahora, como ya nos queda poco tiempo, lo voy a compartir yo en un ratito a ese mismo y lo vemos entre todos como debería ser, digamos, la respuesta. Si tuviera puesto MLflow, podríamos haber sabido qué hace en cada punto. Bartolito era un... No te entendí por el resto, no llegó. No, digo que si con MLflow uno puede ir traqueando qué es lo que va haciendo en cada punto, entonces va a poder saber exactamente, ahí tiene su explicabilidad que busca usted. ¿Qué busco Eh, siempre? Sí, sí, señor. bueno, estoy pensando si debería o no. Cualquier cosa después agarraré este ejemplo de genético y le pondré todo lo que es para MLflow, para traquearlo y para que vean qué fácil que es poder ver qué es lo que va haciendo todo el algoritmo en todo momento. Por favor, Diego, me encantaría que lo haga. Sí. Bueno, acá está el mismo problema que, bueno, acabo de mostrar su compañera. Creo que tenemos el mismo efecto, o sea que capaz que sea algo propio del problema. La diferencia tal vez con el código que les compartí es que este que tengo yo va graficando generación por generación en el plano. O sea, en el XY me va diciendo en cada puntito dónde está las soluciones que va encontrando. Entonces esto es como más didáctico, dice ahí cómo va cambiando entre iteración e iteración. Y creo que es el comportamiento ese que veíamos, fíjense que acá también está. Ahí no sé si llegan a ver, pero si sube, nada más que es una cuestión de, no sé si lo podría, no es la forma correcta, pero fíjense ahí que se ve más clarito, que en realidad sí sube un poquito, pero digamos, por una cuestión de la escala del gráfico, uno la ve como una línea. Pero fíjense que de entrada es como que arranca con una buena solución. Por eso es como la respuesta que le di hace rato, que como el óptimo es básicamente una parábola acá, yo tiro al azar soluciones y es muy probable que una termine cerca. Entonces de Sí. entrada ya tienen un buen fitness y medio que no va a cambiar hasta que termine. Va a ser igual de bueno hasta que termine. Por eso es que la vemos plana. Fíjese, ahí tiro de nuevo. Fíjense cómo se va acomodando. Ahora se acomodó más de este lado. Pero fíjense que acá le marco con
con el cursor del mouse, todo esto en 0,0 creo que pasa, todo esto es el óptimo, para este lado también. Entonces si yo lo ejecuto de nuevo, a veces va a ir para un lado, a veces va a ir para el otro, a veces se va a quedar en el medio, depende de la corrida. Y todas son correctas, porque el óptimo está pensado para darle una respuesta, un óptimo. Vamos a ver Sí, más adelante en la exacto. materia que hay otras arquitecturas que le permiten obtener todos los óptimos o todas las regiones, pero el genético simple, cumple ese objetivo que es darle un óptimo, el que encuentre. Así que Sí, fíjense, son distintas corridas de lo mismo, eh, todas son correctas, nada más que a veces va a terminar en una zona o en otra. ¿Ven? pero casi Acá se todas las nota, veces te da una línea plana arriba. la mayoría de Lo las que veces, pasa, fíjese, sí, acá arranca un poquito abajo y sube, pero arranca de un principio con un buen individuo, por eso es que aparece esa línea plana. Entonces, bueno, como respuesta ahí parece que está bien tu código, es así nomás como sale, digamos, para este problema. la respuesta, Sofía, es que este problema es demasiado fácil y tiene demasiadas buenas soluciones. O sea, no sé qué haga lo que te dijo Diego, dejar codearle, meter a mano una población inicial fea. eh, entonces, ahí sí, no vas a tener soluciones buenas de inicio y te va a dar una curvita que sube más como la anterior. Bien, profe. ¿Mm? Mientras más Sí, individuos uno tenga, es más probable de encontrar uno bueno de entrada, entonces esto va a ser más plano. Que es lo que yo te sí. decía, si le pones poquitos, 5 creo que probaste vos también, ya ahí no es tan probable que para que termine. Subí un poquito y mostrar la anterior. Y ahí fíjense acá que tiene la colita esa. Es Ahí porque de está. entrada no encontró una tan cerca, pero ya en la siguiente ya la encontró, es porque es muy sencillo encontrarlo al óptimo. ¿Ah? Entonces, al parecer estaba bien tu código, es así el problema como es. Sí. Subí, mostré el anterior, Adrián. ¿Cuál? Estabas así, Ah, ese, ¿ves? Mira, sí, este tiene una buena subida ahí. ese tiene una buena subida porque es un problema bien complejo. Lo ejecuto porque este también tiene lo que es, te lo muestra por iteración, por generación, ¿eh? Ahí se quedó no en el óptimo global, sino uno que está cerquita. Por ahí es porque le di muy pocas generaciones, pero es porque esto lo uso más didáctico, le doy poquito para que la animación no dure tanto. Pero este debería darle un poquito más de generaciones, más individuos. Este, pero a ver, si quieren vamos con esto. La idea era mostrarle el ajuste de parámetros. Este, Mm, por ejemplo, una forma, ¿se acuerdan que yo decía una forma de ajustar parámetros es ver en qué rango van y probar los extremos, a ver qué pasa? Los extremos en este caso, por ejemplo, sería no ponerle mutación o no ponerle cruzamiento, o ponerle demasiada mutación, o ponerle demasiado cruzamiento y ver cómo se comporta. Entonces, en base a cómo se comportan, ustedes eligen algo que está en el medio, algo adecuado para el problema. Eh, Fíjense en este problema, bueno, ya lo corrí, le voy a dar más individuos, como para que se vea, se note un poquito más. Este va a ser como nuestro primer intento. Le pongo estos valores y veo qué da. Fíjense, va a buscar, más o menos se acomoda en el centro, que es donde está el óptimo. Y fíjense la gráfica como dio, que es más o menos lo que está en los videos y uno pide, que la evolución sea lenta y siempre sea hacia arriba, siempre sea creciente. Pues si esto llegara a bajar, significa que tenía buenas soluciones y de golpe me quedé con soluciones malas. O empecé a encontrar soluciones malas, cuando el objetivo es ir mejorando. Tal vez puedo ir, subir, bajar, porque siempre va a haber individuos que son mejores y peores, pero la tendencia general siempre sería ir hacia arriba. Este, Fíjense esto, recuerden cómo es esta forma, y ahora les voy a mostrar qué pasaría, por ejemplo, si yo no le pongo mutación. Mutación le pongo 0. O sea, en cada iteración va a ser selección, cruzamiento
y ahí directamente pasa a lo que sería la siguiente generación y no hay cruzamiento. Fíjense qué pasó acá, nomás ya se ve una diferencia. Hace rato, como que se creaba una nube alrededor de la zona del óptimo con distintas soluciones. Acá es como que llegó a un punto y se clavó ahí, se clavó en ese punto. Fíjense en la gráfica esta. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? ¿Qué es lo que ven de diferente? Qué silencio, muchachos. Si no ven los videos, no vamos a Em, ningún lado. no hay mucha variación entre los valores de la población. Como la mutación se encarga de explorar el espacio de soluciones, al no haber mutación, simplemente se explota la zona que encuentran los individuos. Por eso se ve esa curva lisa hasta llegar, hasta converger en cero. Bien, o sea, esta curva, que es esta la que me decís, supongo, está lisa básicamente porque eh, el algoritmo va cruzando los individuos y por selección va eligiendo los mejores. Entonces como que va descartando la información que no le sirve, pero siempre dentro de la información que ya tengo. O sea, se genera una población inicial y se van cruzando los genes de esos individuos, pero siempre dentro de la información que ya tengo. Si, por ejemplo, en la población inicial no hubiese sido uniforme en todo el espacio de búsqueda, yo capaz que puedo correr el riesgo de quedarme en una zona y nunca explorar, que ese es el trabajo justamente de la mutación, explorar el espacio de búsqueda. Lo que ocurre también es que a medida que se van seleccionando los buenos y descartando los malos, llega un momento que, fíjense que las dos curvas se chocan, llegan a valer lo mismo. ¿Qué significa? Que el mejor individuo es igual que el individuo promedio. ¿Eso se traduce en qué? En que básicamente todos los individuos son muy parecidos o iguales. Por eso tienen el mismo fitness. ¿Qué es lo que pasó acá? Fíjense que acá ustedes ven un punto, pero en realidad acá hay 50 individuos, nada más que todos son iguales. Por eso ven un punto. Entonces llegan a ese punto donde todos son iguales, que es el punto de crowding que decíamos hace rato, donde se crowdió el algoritmo genético, donde ya todos son iguales, entonces no importa qué operadores le aplique, a no ser, o sea, no tengo mutación, puedo seguir cruzando individuos, pero si yo cruzo un individuo que es igual a otro, ya tenés hijos que son iguales a los padres, entonces no estoy ganando nada, no estoy descubriendo nada, no estoy evolucionando nada, como que se estancó, ¿ah? Llega un punto donde explota toda la información que tiene, que la explotó bien, porque fíjense que a pesar de no tener mutación, llegó bien al óptimo, está en 0,0. Explotó lo que tenía, llegó, pero no exploró. O sea, puede ocurrir, si ejecuto otra vez, puede ser que ocurra, que se quede en un óptimo local, simplemente porque no pudo explorar más. Tal vez eso se note un poquito más si yo le bajo la cantidad de individuos, simplemente para mostrarle nomás qué pasaría. Bueno, ahí estoy teniendo mucha Qué suerte. romántico que es. Sí, lo estoy encontrando siempre. Pero Es demasiado. dependo de la suerte que tenga yo en la población inicial. Fíjense que al principio es como que están desparramados y depende de qué tan bien desparramados estén, voy a llegar a cubrir o no el espacio de búsqueda. Fíjense que ahí se quedó en una solución cerquita, pero no llegó al 0,0. Como que le faltó explorar un poquito más la zona para moverse un cachito ahí y llegar bien a la solución que es, a 0,0. Encontró una buena, sí, es buena solución, pero no es el óptimo. Como que no pudo explorar bien la zona. ¿Tá? Por eso es que es importante lo que es la exploración en un algoritmo genético. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasaría si yo le pongo, ahí lo corrí de nuevo con 50 para tener una referencia? ¿Qué pasaría si ahora le pongo de más? O sea, le pongo, qué sé yo, un 50% de mutados. O sea, la mitad, 25 de los 50 van a ser mutados. Fíjense qué pasa.
No, pero déjalo que digan Sí, sí, la curva me van a decir ustedes, pero quiero que vean ahí lo que va cómo pasando. funciona. Ahí terminó. ¿Cómo sería la curva ahora? La curva del fitness. José, Martín, Ezequiel, Dante. Con muchos picos sería la curva del Y eso el demuestra un promedio de los meses. comportamiento azaroso. Claro, Muchos azares. está bien, muchos picos. A ver, lo vemos. Espera. ¿Debería acercarse al de arriba o no? Bueno, yo lo mato, no importa. Es que ahí la corté, o sea, es buena la pregunta, debería darle más generación. Dale un Contesten poco más eso. de generación. Sí. ¿Debería acercarse al azul o no? ¿Y por qué? No, no se acerca. Bien, ¿por qué? Porque No, al pero ser alguien más que diga por qué. Ah, ya listo. Carlos, los otros que piensen. Profe, porque como se van mutando, la generación promedio no va a llegar nunca a ser como la mejor opción. Te entendí la mitad por el retorno. Perdón, soy yo, perdón. Perdón, sí. Córrelo tantos minutitos. Dale, de nuevo. Porque como se van mutando las soluciones, la Sí. población promedio nunca va a llegar a ser como la solución óptima, digamos. ¿Está bien? ¿Está claro? Esa es la respuesta. O sea, como yo sigo agarrando un gran porcentaje de la población y tirándolo para cualquier lado, no estoy haciendo una exploración decente, sino una exploración bastante al azar. El promedio de la población nunca se va a acercar al mejor. Siempre va a quedar por allá abajo haciendo ese quebrado. ¿Está claro? ¿Lo tienen claro todos? Sí, profe. Tampoco es sano Sí, porque profe. hace unos bandazos medio feroces. Dale. Bueno, ok, o sea, si yo le pusiera, por ejemplo, el 100% de mutados, que es el caso ultra extremo donde muto todo, fíjense que es al vicio hacer cruzamiento y mutación porque yo lo estoy cambiando al individuo medio al azar. Entonces, lo que se vería ahí es un completo caos acá. Por eso es que ni siquiera lo pruebo con 100. 50 ya es mucho. Entonces, Sí. vimos lo que pasó con 0 y con 50, por eso es que uno tiende a poner un 10, 15%, como mucho a veces, en esta arquitectura. Cuando veamos otra, vamos a ver que a veces se pone más o menos, pero para esta arquitectura, donde es selección, cruzamiento y mutación, un 10, 15% es lo que por lo menos a mí me funciona la mayoría de las veces. Ahí lo corro uno con 10%, donde ven las ventajas de explora, pero tampoco demasiado. O sea, le doy la oportunidad que también explote lo que ya tiene. Hacer una combinación de las dos cosas. Y este es el gráfico que es razonable que ustedes vean cuando ajusten los parámetros. ¿Hace bandazos? Sí, hace bandazos, pero tiende a subir y acercarse bastante a la curva azul. Nunca se van a tocar, obviamente, porque hay mutaciones en el medio, pero la idea es que se comporte de esta manera, ¿sí? También es a ojo, podría haberle puesto 15%, 10% y va más o menos lo mismo. O sea, tampoco es que hay un conjunto de parámetros que funciona y es solo ese. Es bastante flexible porque el algoritmo en sí es bastante robusto, entonces más o menos con que pongan ahí alrededor de un valor y les dé razonablemente este comportamiento, ya se puede decir que está bien ajustado. Otra cosa que podemos ver, por ejemplo, la función de la elite es muy importante. Fíjense si yo no le pongo elite, o sea que no reservo ningún individuo entre generaciones, sino que todos pasan por el proceso de selección, todos pasan por algún operador. Fíjense qué pasa. ¿Qué ven acá? De extraño, digamos. La curva naranja es muy parecida a la de hace rato, no parece rara, digamos. ¿Qué le ven? Al no haber elite, no conservo el individuo que me da un mejor valor de fitness. Entonces se ve esas bajadas en el valor del mejor individuo en la gráfica azul. Claro. O sea, ¿Está bien? supongamos que estamos parados
acá en este punto, que es bastante cerca del cero, y yo por no haber copiado ese individuo, pasó por el proceso de selección y de cruzamiento y mutación, y por algún motivo en ese proceso lo perdí. Se modificó, se cambió, capaz que mutó ese individuo, pero mutó para mal, o sea, le bajó el fitness, obtuvo una peor solución. Levemente, tampoco es que bajó demasiado, pero eso ya como que me retrasa la búsqueda, porque yo ya tenía una buena y la perdí. La idea es explotar lo más que se pueda lo que ya tengo. Y una de las maneras de conservar la información de lo mejor que voy obteniendo hasta el momento es justamente la elite. Yo al poner la elite, aunque sea un individuo, puedo poner más, yo quiero, pero con uno es suficiente como para no perder lo que lo mejor que vengo obteniendo hasta el momento. Entonces, fíjese que al poner la elite, perdón, ahí no están viendo el gráfico, la curva azul se comporta como en high climbing. Básicamente nunca van a tener en una generación un mejor individuo que sea peor que lo que ya tenía antes. Entonces la elite sirve justamente para eso, para conservar esta información que yo ya voy obteniendo, ya voy consiguiendo. Fíjense que en el Como resto de dijimos la recién, corrida es más o menos la misma, es el único efecto que tiene. Sí, perdona. sí, perdón yo. El no baja nunca. La función es lo que se llama no decreciente. Cada punto que sigue está o igual o más alto que el anterior. Lo que habían dicho recién es correcto. La azul, cuando uno no tiene elite, presenta bajadas. Y eso no debería ocurrir. Si la azul tiene una bajada, hay algo mal, porque en esta arquitectura tienen elite y debería nunca presentar bajadas. Siempre tiene que estar igual o para arriba. Dale, perdón. Sí, todo esto que les estamos diciendo es para que ustedes evalúen sus prácticos, ¿no? O sea, si ustedes llegaran a hacer un bandazo así, es porque o la lid está mal puesta, o no la han puesto, la han puesto cero, o algo malo hay. El comportamiento deseable es esta. El tema de los bandazos, todo lo que le venimos diciendo es para que ustedes evalúen sus operadores, su algoritmo. Después los operadores, perdón, los parámetros por ahí que varía entre un problema y otro, estos dentro de todo son medio fijos, o sea, siempre le ponen el id, uno al menos, un 2%, algún porcentaje chiquito. Esto con que le pongan un 10%, medio que para todos los problemas genéricos deberían dar. Lo que cambia mucho entre un problema y otro es la cantidad de individuos y generaciones. Ese es un parámetro un poco más que deberían verlo y ajustarlo un poco mejor. La cuestión de las generaciones, ustedes la ven acá, es bien sencilla. Fíjense a donde más o menos el algoritmo ya no encuentra nada mejor, que es un criterio parecido al que usaban en High Climbing, ¿se acuerdan? Una vez que ustedes veían que se estancaba el algoritmo, ahí cortaban. Acá más o menos lo mismo, fíjense que llega un momento donde ya no sube más. Supongan que ustedes no ven la función, no la ven, no saben qué forma tiene, no saben dónde está el óptimo. Pero si ustedes saben que va subiendo y en un momento ya no sube más, es muy probable de que el algoritmo ya se haya estancado, digamos, ya haya encontrado un óptimo, esté en la zona del óptimo donde no va a salir. Entonces, como un buen criterio para elegir las iteraciones, las generaciones que da el genético, es ver este gráfico, ver dónde ya no crece más y obviamente darle un poquito más de generaciones, porque entre una corrida y otra puede cambiar, pero darle como un par de generaciones extra para que pueda afinarla la solución o ver si encuentra algo mejor. Fíjense que en este problema con darle 40 generaciones era más que suficiente. Yo le di un poquito más, bueno, porque fui cambiando los otros parámetros. Esta es una forma para establecer la cantidad de generación. O sea, no le pongo 1000, porque obviamente si con 60 ya me alcanzó, con 1000 lo único que voy a hacer es perder el tiempo. O sea, estar dando vueltas sobre los mismos individuos, no voy a encontrar nada nuevo. La cantidad de individuos, veamos la diferencia. Le pongo 10 y después le pongo 100 para que vean la diferencia. Esta es una corrida con 10.
60. Ahí terminó. Fíjense lo que da. Esto tiene esta forma. Si yo lo ejecuto de nuevo, voy a tratar de sacarle... Voy a sacar la graficación porque es más rápido. Si yo lo ejecuté el mismo algoritmo con los mismos parámetros, fíjese de distinto que es esto. La otra era como una línea plana y de golpe subió. Si yo lo ejecuto de nuevo, es diferente. Fíjese dónde arranca, en -10 y en -25, más o menos. Yo lo ejecuto de nuevo. Arranca en -20, no en -10, -35, hace escalones. Es como que entre una corrida y otra varía mucho cómo arranca. Después el mismo Adrián, comportamiento, fíjese que todos suben, sí. además la mutación se pega mucho, el promedio se pega mucho al mejor, porque tiene una población chica, también se nota en eso. Sí, se nota en eso. O sea, básicamente son esas dos diferencias. Cómo arranca, fíjense que es medio caótico. A veces sube acá, sube lento, sube en escalones. Y como dice, bueno, el doctor Will, los saltos que da por la mutación hace que se pegue mucho una a otra. Fíjense ahora, si yo subo la cantidad de individuos, caso extremo 100, para ir de un punto a otro, fíjense cómo es. Obviamente pasa lo que pasó hace rato. Si yo tengo más individuos, tengo más chances que de entrada alguno de esos caiga cerca del óptimo. Entonces yo de entrada, medio que ya empiezo a tener buenos valores de fitness. ¿Tá? Fíjense que la curva del promedio se separa del azul, de la del mejor. Fíjense que esto arranca en -5, supongamos, para redondear, y esto en -25. Si yo lo ejecuto de nuevo, fíjense que arranca en el mismo lugar y está más o menos en el mismo lugar y hace más o menos lo mismo. O sea, llega un momento donde las repeticiones del algoritmo, con los mismos parámetros, se estabiliza. Eso le da un indicio de que por lo menos tienen una cantidad de individuos adecuada. Por ahí pueden tener de más, tal vez. Es una cuestión de ir bajando hasta que encuentren un punto medio. Porque obviamente este mismo efecto lo van a tener si yo pongo 1000. Pero al poner 1000 es muchísimo, estoy poniendo 10 veces más de lo que yo necesitaba. ¿Ven? O sea, llega un momento donde llega a ser entre una ejecución y la otra, da la misma gráfica, básicamente. Pero fíjense que tarda mucho más. O sea, están desperdiciando procesamiento. Entonces la idea es ponerle la menor cantidad de individuos, pero que le permitan una búsqueda que sea coherente entre una ejecución y otra, que sea repetible. Porque tal vez en una ejecución encuentren el óptimo y en otra ejecución ya no lo encuentren porque tuvieron suerte. Entonces al ponerle una cantidad de individuos adecuada, ya no dependen de la suerte, de cómo fue esa población inicial. Fíjense, ahí le puse 50 y dentro de todo entre una... arranca en -5, en -30 y se mantiene. Dentro de todo hace lo mismo, no depende mucho de la población inicial, de la suerte que ustedes puedan llegar a tener. ¿Tá? Fíjense que ahí Adrián, sería un número razonable en 50, sí. fíjense también que si bien está cerca del la azul de la naranja, tiene sus quebraderos. Cuando puso 1000 soluciones, la curva del naranja era finita y suave, porque al tener la mutación casi no hace mucha diferencia. Entonces acá, cuando la población es un tamaño adecuado, tiene esas subidas y bajadas, tampoco son muchos bandazos y está razonablemente cerca de la azul, pero no pegada. ¿Mm? Quiere decir que está subiendo, que está haciendo su trabajo de cambiar y que no es demasiado grande. ¿Está? Perdón, dale nomás. Sí, no, la idea es que pongan una cantidad de individuos que sea adecuada, tal vez le pueden poner un poquito de más, pero es mejor ponerle un poquito más que
quedarse corto, porque al quedarse corto, por ahí ustedes ejecutan varias veces y no le da lo mismo. Entonces uno lo que quiere por ahí es un poco de estabilidad, a pesar de que sea un poco más lento, porque mientras más individuos tengan, más tengo que evaluar, que cruzar, es como más intensivo para computacionalmente, digamos. Aparte, otro efecto que tiene es que mientras más individuos yo tenga, más generaciones necesito. No sé si vieron, ahí por ejemplo, yo con 20 andaría. Fíjense que ahí 30 como para estar seguro. Pero si yo le pongo muchos individuos, 300, fíjense que hasta que yo, sin ver la gráfica de arriba, hagan de cuenta que no la conozco. Fíjense que esto va subiendo y hasta que yo decida que ya no sube más y puede andar por acá. Fíjense que necesita el doble, porque este crecimiento es más lento. Entonces, al ser más lento, el punto donde ya ustedes ven que no cambia, como que se mueve un poco con la generación, ¿está? Entonces es como que estos dos parámetros están muy ligados uno con otro. Si aumentan los individuos, por lo general tienen que aumentar la generación. Y bueno, viceversa. Si los individuos son poquitos, con pocas generaciones medio que llegarían a la solución. ¿Ah? En el caso este yo le dejaría en 50 y con 40, 30 daría. Sería un caso ahí normal, digamos, este comportamiento. ¿Ah? Obviamente no es único, puede haber usado en vez de 30, 50 generaciones, sí, está bien. Pero mientras no le ponga 1000, 2000, está bien, porque 1000 no tendría ningún sentido. O sea, mientras tengan valores razonables, va a estar bien ajustado. ¿Tá? Es un poco más flexible que en High Climbing, por ahí dependía mucho del Epsilon, ¿se acuerdan? Bueno, este no, es bastante flexible. Entonces no se preocupen por tunearlos a los parámetros así bien finos, porque es bastante robusta la herramienta. ¿Tá? Así es más o menos como ajustan ustedes los parámetros. En el caso de, ya lo último, queda poco tiempo, ¿tienen duda de este? ¿Quieren que pruebe algo más antes que pase al otro problema? ¿Está claro? Sí, profe. Adivino que los dos que han dicho sí son los dos que han entregado el práctico. A ver todos los otros. Sí, profe, nosotros también lo entregamos, ¿se entendió? Bien. 3. 2 más. Sí, profe. Sí, profe. 1 más. Vamos, chicos, 1 más. Sí, profe. Ahora sí, gracias. Ahí estamos. Fíjense que Bien. los otros problemas directamente no los pruebo porque es el mismo comportamiento. Lo que pueden hacer ustedes es probar, pónganle 0 la mutación y fíjense que ve lo mismo, el mismo comportamiento me refiero, que se juntan las dos acá, que no hay bandazos, o sáquenle el elite para que vean cómo esto, la curva sube y baja, muchos individuos, pocos individuos, prueben con esto. El comportamiento del mismo, eso es lo bueno que tiene el gráfico, que ustedes ven el comportamiento y es más o menos similar en todos los problemas. Por eso es que hacer esta gráfica, entenderla, es como que le ayuda a entender a ustedes y a comprobar que su algoritmo esté funcionando adecuadamente y esté bien aplicado al problema. ¿Tá? Entonces este lo voy a obviar, a este también, bueno, este lo vimos un poco ahí con la consulta que hicieron. Vamos a este de los binarios un ratito. Yo lo que hice es implementar la primera idea que tiraron, que es sumar la cantidad de ceros en la primera mitad, sumar la cantidad de 1 en la segunda mitad, y sumar esas dos sumas, o sea, con eso tengo dos valores, los sumo y es el signo. No voy a mostrar cómo está implementado, eso háganlo ustedes, si tienen dudas lo vemos. Es bastante sencillo, y le doy un tip. Si van al TP0, prácticamente está resuelto, porque se acuerdan que yo les decía, tienen que sumar los ceros en la primera mitad, los ceros, bueno, es básicamente es Sí, el mismo problema. O sea lo que si le pusiste hicieron a como práctico cero, ejercicio. ya lo tienen, sí. Sí, lo puso como ejercicio para ayudarlo, así que valoren eso y úsenlo. ¿Ah? Sí, por eso no voy a dar tanto detalle en cómo implementarlo. Aparte hay 1000 maneras de hacerlo, cada uno según su
sus conocimientos de Python, háganlo con for, con if. Pueden ser más eficientes una que otra, pero en realidad para probar práctico con que funcione bien la idea y ande razonablemente bien, va a estar bien aprobado el práctico, así que no se preocupen. Obviamente cuando termine este, si quieren yo les comparto el código de esto ya resuelto, así lo tengan, pero la idea es que lo hagan ustedes. Para probarlo es básicamente, fíjense el mismo código, porque es el mismo genético, son los mismos parámetros, cambian los valores nada más, pero es todo lo mismo. Fíjense que le he puesto 2% de mutación, 80% de cruzamiento, todos los mismos valores, salvo, por supuesto, cantidad de individuos y generaciones, que por ahí eso varía entre problema y problema. Fíjense, yo les voy a mostrar lo que debería darle, o más o menos lo que debería darle, para que tengan una guía, para saber si lo están haciendo bien ustedes. Fíjense que el problema es un vector de 1 y 0, ya eso todos lo tienen claro. Yo acá lo estoy probando con n igual a 20. La idea es que lo prueben con 100, con 10, las diferencias. Y fíjense que cuando yo lo ejecuto, este debería andar así. No me acuerdo si en el práctico les di para que lo muestre así generación por generación, pero fíjense, está bueno verlo. Así es como arranca. O sea, yo al azar puse ceros y unos, y este es como el mejor individuo de esa generación. Fíjense que si bien tiene muchos ceros al principio, no es perfecto, obviamente, porque fue al azar. Por suerte, por azar, digamos, por suerte, me tocó bastante cero al principio y bastante uno al final. O sea que la tendría que afinar a esa. No es que empecé con una totalmente al azar. Pero tengan en cuenta que para obtener esta yo tuve que generar 20. O sea, de 20 veces que yo generé, la que muestro acá es la mejor de esas 20. Por eso es que no es tan mala, pues en realidad la estoy seleccionando de entre 20. Entonces, en cada generación me va mostrando la mejor que va obteniendo. Esto que ven acá entre paréntesis es el fitness asociado al individuo este. Y fíjense que a medida que avanza, como que va mejorando la cuestión. Donde había un 0 acá, por ejemplo, ahí lo estoy marcando, le puso un 1. Eso ya sea porque se cruzó con algún otro individuo que tenía justo un 1 ahí, y al cruzarse, bueno, se dio la combinación ahí, que lo mejoró. O también pudo ser por mutación. La verdad que en este código no implementé nada para que me diga qué operadores se aplicaron, pero bueno. Por uno de esos dos motivos se cambió y llegó a una solución que cada vez es mejor. Este está implementado con la elite, por eso es que siempre un individuo en una generación va a ser mejor que la anterior, o a lo sumo igual. Fíjense que acá, por ejemplo, en estas generaciones, tal vez cambió algún otro, pero el mejor que ya tenían no lo mejoré. O sea, tuve que esperar un par de generaciones para... ¿Se cortó ahí? ¿Ven la Se pantalla? cortó. No, Qué raro. sí. Comparto nuevo. Se me descompartió la pantalla. Justo que te iba a decir que mostré la... Ahí está, no estaba haciendo nada, se descompartió. ¿Ahí ven? Sí, Bueno, sigamos entonces. Lo que decía es que acá durante unas cuantas generaciones no mejoró el mejor, pero toda la población fue evolucionando en conjunto. O sea, tal vez no mejoró el mejor, pero los otros, la tendencia es que todos vayan mejorando, ¿sí? Entonces, fíjense que a lo largo de las generaciones llega un momento donde acá obtuve el mejor puntaje. Que en este caso, mi mejor puntaje para mi fitness es siempre 1. ¿Cómo hice eso? Fíjense que me basé en la idea que tiraron al principio, donde la suma, sumo los 0 y los 1, pero lo que hago yo es dividirlo en la cantidad en n, digamos. ¿Para qué hago eso? Para normalizar, para que siempre mi mejor fitness sea 1, independientemente de cuántos elementos tenga el vector. Es como para tener siempre la guía y saber que 1 es como el máximo al cual puedo llegar, ¿tá? Por eso que acá el puntaje máximo que le pone es 1. Y fíjense que el resto de las generaciones básicamente ya lo encontró y bueno, se queda con ese hasta que termine. Fíjense cómo es el gráfico.
estos son los bandazos que yo le decía, durante unas cuantas generaciones no encuentra algo mejor, pero si le dan tiempo, va a saltar, va a saltar y va a llegar eventualmente al óptimo del problema. ¿Está? Lo ejecuto de nuevo para que vean. Este no tiene animaciones, pero me muestra como de golpe. Fíjense que arrancó de esta, acá, y en 42 generaciones ya llegó al óptimo. Fíjense cómo es el óptimo, la mitad 0 y la mitad 1, lo que habíamos dicho. Espero que esté claro eso, porque ese es el objetivo y ustedes tienen que diseñar el fitness para que le dé eso, justamente. Adrián, Sí, bájate un poquito la curva. ahí está. Eso. ¿Cómo se ve que una respuesta y que no sea lo mismo con los mismos sospechosos de siempre? ¿Cómo se ve que tiene bien la mutación? ¿En qué aspecto? ¿Qué pasaría si yo le hubiera puesto mutación 0? Algunos de los que no hablaron. Gustavo, Florencia, ¿estás callada hoy? Si yo le pongo demasiado poca mutación, ¿qué hubiera pasado entre la curva naranja y la azul? La curva naranja sería un poquito más lisa, un poquito más constante al no haber picos, por ¿Qué no... más? Sí, am, eso también puede pasar porque tengo una sí. población muy grande. Sí, pero eso también puede pasar si la población es demasiado grande. Tiene razón, si la población es grande o si tengo poca mutación, debería ser la naranja más lisita. Pero hay una parte que me dice que la cantidad de mutación está bien y no es demasiado baja. Si fuera demasiado baja, por un lado debería ser más suave, sí. Y por otro lado, ¿qué? Mariano, Martín, Dante. Está bastante junta. Va por ahí, ¿qué pasaría el caso extremo, digamos? Lo Si que lo vimos pongo en hace rato. 0, Sí. ¿Serían iguales? serían No. iguales, se pegarían. ¿Ah? Esa barbita que tiene la naranja hacia abajo es porque sigo mutando. ¿Ah? ¿Lo pruebo, Adrián? Sí, también podría poner un Bueno, poquito más grande la población también bueno. para que se despegue un poquito. Pero eso lo había hecho Adrián cuando la mutación es 0, la naranja se pega a la azul. Ahí está. ¿Ves? Igual acá, como es un problema dentro de todo fácil de resolver, lo mismo lo Sí. está resolviendo. Fíjense que llegó al óptimo. Acá se ve Sí. que llegó al 1. Tal vez. Habría que toquetear mucho los parámetros. Sí, lo vuelvo como estaba la cantidad de individuos y voy Sí. a tener chances de por ahí quedarme en óptimo local o en alguna solución. Sí. Pasa que el problema es demasiado simple y lo va a encontrar siempre, pero es como para que ustedes vean la diferencia. Sí. Fíjense ahí no lo encontró, fíjense. No llegó a Ahí está. 1. Llegó a una solución que es buena, pero no es la que yo quería. Se me escapó se me escaparon 2 unos, creo que es de la mitad, y 2 Hay ceros. un 0 ahí cerca del final, sí. Así ¿Está que, claro? y eso es porque no exploró, básicamente, no le estoy poniendo mutación. Y en la curva se ve que están las dos pegadas y que la naranja no tiene las rebarbitas que tenía recién. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, se entiende. Ok. Ahí le pongo en exceso, digamos, de la mutación, y van a ver, bueno, que se separa aún más de la curva azul, y bueno, obviamente no se van a juntar nunca porque siempre está mutando algún individuo. Sí. Hay casos, hay problemas donde es bueno tener muchas mutaciones,
y hay casos donde no. Por ejemplo, en este problema, yo diría que es bueno tener mutaciones, porque Sí. fíjense que cambiar acá cambié una coordenada, y por cruzamiento es medio difícil, porque en cruzamiento ustedes mezclan la mitad de las cosas. Entonces, hay muchas veces donde ustedes llegan a una solución que es muy buena, no es la óptima, pero es muy buena. Y les falta un pelín, un cachito para llegar a ese óptimo. Y la única manera, el único mecanismo que tienen para cambiar así muy poquito un individuo es justamente la mutación. Entonces hay casos donde ponerle mucha mutación puede llegar hasta ser beneficioso. ¿Ya? Todo depende obviamente del problema. Eso ya no es una regla genérica que usted aplica. Lo genérico es aplicar un 10% y dentro de todo andar. Pero en algunos problemas es conveniente subirle un poquito la mutación. O en algunos bajarle, porque la mutación no tiene mucho efecto. ¿Va? Pero siempre algún efecto tiene. O sea, ponerle 0 es nada recomendable. De ahí Sí, no. de poquito o mucho, ahí vemos. Pero ponerle todo o nada en los extremos no funciona. El problema de los globos y aproximar imágenes, sí lo hemos visto en algunos de los videos. No sé si lo hemos puesto en el práctico, pero en algunos de los videos estaba. Y sin mutación simplemente no converge. Lo podría compartir, pero no lo tengo en Python. Lo tengo en Python, pero no acá en Colab. Eso pasa. No importa, para otro día. Hay un Está el video, problema. lo pongo al video si querés. Está el Ponelo el video video, en YouTube. después lo subí. Hay un problema que teníamos que es un problema muy lindo porque sin mutación adecuada no converge. Simplemente no da. No sé si se parece como Mona Lisa o como... Fíjense, ahí lo ven. Está en uno de El los problema, videos compartidos. Fíjense que el objetivo acá es, tienen una imagen, en este caso es la Mona Lisa, y bueno, en este ejemplo tienen triángulos, podrían usar otro tipo de figuras. Y lo que quieren hacer ustedes es poner distintos triángulos en un lienzo blanco, de tal manera que la superposición de todos esos triángulos de colores recree lo mejor posible la imagen. Y fíjense que acá lo está haciendo con high climbing. O sea, básicamente tienen una solución y la van mejorando de a poquito entre iteraciones. Fíjense que las diferencias ahí son muy poquitas. Fíjense que acá va cambiando, como que va afinando los detalles. Pero es básicamente tienen una solución y la van mejorando. ¿Se podría hacer con genéticos? Sí, se podría. En este caso lo hicieron con high climbing, sí. pero se podría. Vamos a buscarlo al ejemplo. Eh, Hay un ejemplo que es una cruz, que es una cosa muy finita, y si la mutación no es la correcta, simplemente acá la Mona Lisa va acercándose porque triángulo es una forma correcta y bueno, lo va haciendo por simple hill climbing. Pero hecho con genéticos y con ese problema en particular, si la mutación no es la correcta, simplemente no da. Es bien clarito. Uno le pega la mutación correcta y converge bien y rápido. Y si uno no pone la mutación correcta, sí, no se acerca, queda dando vueltas y no converge al óptimo. Así que bueno, sí, vamos a ver si lo preparamos el ejemplo para otra vez. Bueno, dudas, preguntas. Ahí está, mientras, bueno, van empezando las dudas, este es otro ejemplo con círculos, pero es el mismo problema. Ya lo Sí. voy a buscar, yo lo tengo el código de este en Python, pero yo se los comparto para que ustedes lo ejecuten en su máquina. En Colab tengo el problema de cómo importar la imagen. O sea, tienen que usar un código medio extraño para importar la imagen, ese tipo de cosas. Ya me lo voy a arreglar para compartir, para que lo Bueno, tengan, está interesante para que vean cómo funciona y hagan las gráficas. Acá no les va a mostrar las gráficas, para que vean las claro, gráficas, vean cómo funcionan, terminen de entender. Y obviamente pueden aplicar el genético tranquilamente y ver cómo lo resuelven. sí. Lo que me gustaba de ese caso es eso, es uno de los mejores ejemplos de que si le ponen la buena mutación, funciona.
y van acercando los colores y va aproximando las formas. Y si ponen una mutación mala, mal pensada o poca, no converge. Ya lo vamos a armar. Entonces, sí, eso lo dije en las clases, e insisto, la mutación es una cosa que tienen que pensar en cada problema. Ya vamos a volver a decirlo a eso, pero la función de fitness y la mutación, además de la arquitectura general del algoritmo, tienen que pensarlo en cada problema. Por eso insistimos tanto con la parte de programación. Ya hay 100 paquetes de redes neuronales diferentes que pueden usar. No necesitan programar nada para hacer un paquete de redes neuronales decente. Ahora, para hacer genéticos y evolutivos, no, nunca van a tener opción. Hay que programar una parte. Por lo menos la función del fitness y la mutación. ¿Ah? Para cerrar el tema este del problema este del práctico, quizá ahí le cambié el n para que sean 100. Al aumentar el n estoy aumentando la complejidad del problema. Ahora tienen que buscar 100 coordenadas que coincidan con lo que ustedes quieren. Fíjense que estoy pudiendo llegar, pero fíjense la cantidad de generaciones que necesito. O sea, se incrementa muchísimo el procesamiento que necesito para llegar a eso. Antes con 30 estaba, 40 generaciones. Fíjense ahora, ahí medio que llegué con 250. ¿Ah? Pero está llegando. Traten de probarlo ustedes y deberían llegar. Fíjense, está todo uno, llega perfectamente. O sea, es posible, porque a veces el año pasado, por ejemplo, me consultaban de que no podían llegar. No, se puede llegar. Si no llegan es porque está mal ajustado el problema, o mal implementado de último. Pero de llegar se puede llegar tranquilamente. Y fíjense que los parámetros son los que habían. Por ahí les puse mucha mutación. Capaz que ahí es donde se ve la necesidad de este problema de contar con muchas mutaciones. Fíjense que, bueno, ahí le bajé, pero le voy a poner más. Fíjense que ahí llegó también. Tal vez poniéndole más mutaciones de lo recomendado, en este problema particular ayuda, porque con menos iteración la encontró, ¿está? Eso significa que la mutación realmente sí me está sirviendo mucho en este caso. Sí. Fíjense que con el 80% de mutación tal vez era excesivo, yo le pondría un 50%. Con eso estarían llegando más que bien, tranquilamente, a lo que traten de recrearlo, deberían poder. El mismo código, ahí está llegando tranquilamente. Ahí está el libro. Sí. Eso es lo que deberías ver siempre. Algo parecido a eso. Claro, fíjense que me fui a los extremos. Sin mutación, con el 80%. Le puse algo en el medio. Siempre es razonable algo en el medio. Y tiene las barbitas abajo del óptimo para ver que realmente hay mutación y que está haciendo efecto. No está pegada, está cerca. ¿Está bien? Para mostrarle el último de que no estaba mintiendo, acá están las sumas que decía su compañero. Probé otras, no la quiero mostrar mucho porque la idea es que la hagan ustedes, pero está ahí. Son 4 líneas el film. Traten de hacerla. No importa si le toman las líneas que quieran, pero me refiero a que es bien simple. Traten de recrear. Y bueno, ya con eso tienen como para completarlo bien al práctico. Obviamente, si tienen dudas, este va a cerrar el jueves que viene. Pueden venir a la consulta el martes. Así que háganlo tranquilo y bueno, traten de entenderlo porque ya pasamos otro tema. Tiene que estar más o menos razonablemente entendido para poder avanzar. Por favor, consulten, por favor, terminen de pensar el ejercicio y si tienen duda, vengan el martes. Y bueno, insisto en esto, tiene razón Adrián, es importante que no se queden con dudas ni con partes que no estén seguros de esto, porque las siguientes arquitecturas y los siguientes ejercicios ya dependen de estos. Entonces, por favor, vengan el martes, por favor, piensen para el jueves las cosas. Si tienen preguntas, tírenlas por la plataforma y les vamos a contestar, etcétera. ¿Está? Bueno, ¿algo más?
Todos entienden todo, qué bien. Ninguno tiene preguntas, qué genial. Bien, nos vamos a enterar cuando trate de programarlo. Mariano, Ezequiel, Lorenzo no te he escuchado la voz hoy. Martín, digan aunque sea hola. ¿Está Sí, se todo bien? entendió, profe. Se entendió. Bien, Sí, profe, se entendió. bueno. Listo. Y bueno, mientras lo hagan, lo último acá, traten de seguirlo al código, los que quieran entender un poquito más Python, esas cosas, y me pueden consultar, por más que yo ya le doy el código andando, ustedes me pueden decir, la línea tanto, ¿qué hace? O no entiendo qué hace, cómo lo hace. Ustedes me preguntan. Por ahí la semana pasada, por falta de tiempo, lo di demasiado rápido esto. Pero por ahí hay muchas cositas acá que pueden servir. Por ejemplo, esta línea es muy importante. Traten de seguirlo al código y traten de entenderlo. Si es que quieren avanzar un poco más en lo que es Python también, digamos. Aprovechar, digamos, el código que saben que funciona para ir viendo, por ejemplo, impriman cuánto vale la población, léanla, y uno va aprendiendo. Lamentablemente, en la forma que estamos dando la materia, por ahí se pierden la parte de implementación. O sea, porque por ahí le pedimos operadores medio aislados, no todo el código. Y por ahí uno termina de aprender cuando lo programa uno mismo. Entonces yo al darle código mío, tal vez están perdiendo eso. Entonces, si por ahí tienen un poquito más de tiempo o quieren interiorizarse en esto, traten o de implementarlo ustedes o de ir siguiendo línea por línea a ver qué hace el código, ¿no? Y de aprender un poquito más de eso. Sí, línea Eso por nomás. línea, imprimir las variables me parece crítico para aprender. Sobre todo si les cuesta, chicos. A los que les cueste, ese paso es crítico. Ir siguiendo, ver qué hace cada línea y preguntar cuando no lo entiendan. Eso lo van a tener que hacer si bajan un código de internet, por ejemplo. ¿Dónde está la parte resolutiva? ¿Dónde toma las decisiones? ¿Qué mutación usa? ¿Qué algoritmo está haciendo? Está lleno de algoritmos que dicen que hacen una cosa y en realidad hacen otra. Y entonces, esta parte, aunque no quieran programar, cosa que puede ser, pero sí entender que lo que hace el código de otro es crítico. Porque no van a poder ni siquiera bajar un código y usarlo. ¿Ah? Entonces, yo les pido a los que no tengan tiempo, ganas, esfuerzo, lo que quieran de programar, que por lo menos se sientan a entender y hagan las preguntas adecuadas. Eso no se van a salvar, corrígeme si me equivoco, Adrián, porque sí o sí vas a tener, si quieren bajar un código y usarlo, una librería, tienen que ver qué hace. Ejemplo típico, OpenAI, ya nos hemos clavado varias veces por creer que hacía una cosa y estaba bien lo que decían, pero para entenderlo había que bajarlo, ver las líneas que hacía, ver cuánta población usaba, cuántas funciones, cuántas veces llamaba la función. Y bueno, muchas veces nos encontramos con que no hacía lo que creíamos que estaba haciendo. Entonces, insisto para todos, no hace falta que programen todo, por eso hemos reducido a que programen algunas líneas. Pero si incluso eso les cuesta, sí o sí, por favor, siéntense a ver qué es lo que hace cada parte del código. Eso es imprescindible, si no, no van a poder ni siquiera usarlo. ¿Está claro? Incluso si es el grupo o varios de ustedes quieren, vengan a la consulta y vemos línea por línea. Acá por ahí por falta de tiempo, si yo hiciera eso no nos va a alcanzar para ver la parte de genéticos, cómo debe funcionar, lo que vimos hoy no nos va a alcanzar. Entonces por ahí es algo como que lo dejamos de lado, pero entendemos que es importante. Entonces si alguno quiere, vengan a consulta o me piden otro día de consulta, lo que sea, pero ya depende de ustedes de hacerlo o pedirme a mí que lo hagamos en conjunto, digamos. No tendría problema en hacerlo. Pero en parte es para explicarle por qué también no explico línea por línea, pues llevaría mucho tiempo. Esa es la verdad. Si pudiera Sí. hacerlo, lo haría también. Es mejor porque uno aprende más, pero lamentablemente no, el tiempo no nos da para esas cosas. Listo. Si nadie tiene más preguntas, nos vemos el martes o el jueves. El jueves se cierra, chicos, así que por favor, tómense el tiempo de hacerlo y si necesitan consulta, vengan el martes o manden por la plataforma. ¿Está? Bien, profe. ¿El martes no es feriado, profe, o estoy re loco?
Dicen que el Sí, es lunes 2 de es noviembre, es feriado. Ah, Yo voy a estar igual porque son consultas, Ah, no bueno. es obligatorio venir, son consultas particulares de cada uno, o sea, no puedo hacer práctico, le ayudo. Yo voy a estar igual. Si quieren venir otro día, me avisan por mail y me puedo conectar un ratito, no hay ningún problema. Pero Listo, es listo. totalmente optativo lo del martes. El jueves sí hay clase normal. el jueves sí. Tiren por la plataforma, con eso ya deberían, manden las consultas por un video, eh, manden por mail, o sea, hay 1000 formas, y si no podemos un horario, no es tan grave. ¿Ah? Pero sí nos interesa mucho que hagan las preguntas y que entiendan este tema, porque sin eso no vamos a poder avanzar mucho. ¿Ah? ¿Listo? Bueno, si no hay más consultas, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Perfecto. Gracias, Listo, profe. que anden bien. Buen fin de. Buen fin de. Gracias.